Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo álbum de estudio de la banda sueca Dark Tranquillity, The Gallery, disco publicado el 27 de noviembre del año 1995 a través del sello Osmose Productions. El disco consta de 11 canciones y tiene una totalidad de 47 minutos y es un disco clave para entender el desarrollo del death metal. Y además es uno de mis discos favoritos de todo el metal que he escuchado en la vida. Es un disco sencillamente extraordinario. El death metal surge como una entidad con un objetivo muy específico: molestar, incomodar, presentarle el lado más oscuro, cochino posible de la música, también el más agresivo, el más pesado. Por eso se orientaba a los riffs con una entonación muy grave, por eso se orientaba a las guturales, por eso se orientaba a los sonidos en su mayor parte rápidos, y cuando no eran rápidos eran abrasivos, de lo gruesos que presentaban los riffs. Afortunadamente, para deleite de los escuchas que nos gusta ver cómo los géneros musicales se van transformando a sí mismos, pues el death metal fue un monstruo que con el paso de los años fue adquiriendo muchas cabezas. En muchos casos se fue haciendo más técnicos, se fue haciendo en otros casos un poco más progresivo. Y en un sector muy específico del continente europeo, en Suecia, se gestó una de las ramas del death metal que se pasó a conocer como el melodic death metal, el death metal melódico, que como su nombre lo sugiere, es un death metal que heredaban la agresividad, la fuerza, tal vez las guturales del death metal, pero incorporaba tal vez una producción un poco más pristina y el elemento de las melodías heredadas del heavy metal británico, sobre todo la nueva oleada del heavy metal británico, que gustaba de emplear melodías y de armonizar, de tener un dúo de guitarras que vayan armonizando, no simplemente presentando riffs galopantes o fuertes. Y Dark Tranquillity fue una de las bandas precursoras de ello, junto con bandas como In Flames o At the Gates, que no solo eran del mismo país, de Suecia, sino que además eran de la misma ciudad, Gotemburgo, pero además eran vecinos. De hecho, en el primer disco de Dark Tranquillity, el vocalista actual de In Flames canta en ese primer disco. Eran vecinos, se conocían, y entre ellos gestaron un movimiento que se conoció, como les digo, como el Melodic Death Metal. Y este fue una de las primeras grandes obras, junto con el Jester Race de In Flames o con el Slaughter of the Souls de At the Gates, y en Inglaterra teníamos también a Carcass con el Hard Work. Presentaban esta rama del death metal que, bueno, a mí me llama la atención prácticamente todas las ramas del death metal, pero particularmente esta me llama mucho más la atención porque pone a convivir elementos contrarios: pesadez, que se supone que, o agresividad o fuerza o incomodidad que nos quiere presentar el death metal, junto con elementos melódicos, bellos. Entonces, en un principio el death metal quiere ser algo feo, y esta banda dice no, también podemos hacer del death metal algo bello, y presentaron con The Gallery un disco para las épocas. Es un disco fenomenal, es un disco impactante y es un disco muy importante para mi escucha como melómano en este género que es el metal, y en específico el death metal. Este disco tiene uno de los duetos de guitarra más espectaculares que he escuchado en el metal en mi vida. Es sencillamente apasionante cómo construyen melodías y armonías de manera incesante, pero sin saturar ni exceder como sucede en muchos discos modernos de death metal. Todo acá está meticulosamente ensamblado en la composición de riffs, melodías, armonías, etcétera, las cuales todo el tiempo están transformando la canción y moviéndola de un lado a otro de una manera sencillamente excitante. Esto se ve, por ejemplo, en la cuarta canción de Dividing Line, donde las armonizaciones y melodías de las guitarras van mutando, van haciendo mutar la canción de maneras muy creativas, manteniéndola todo el tiempo interesante y ágil. Por cierto, una canción que han olvidado, es una canción que prácticamente nunca tocan, creo que solo tocaron en su época esta canción, pues nunca más. Y en general este es un disco muy olvidado. Tuve la oportunidad de ver Dark Tranquillity en vivo hace un par de años y no tocaron ni una canción de este disco, lo cual me parece trágico. Pero bueno, esta canción me parece muy rescatable, me parece la mejor del disco, o al menos es mi favorita. Pero es que todo lo que hacen en esta canción lo hacen también en cada una de las canciones en mayor o menor medida que acompañan el disco. Cada track de este disco, de este álbum, tiene una gran carga de información en las guitarras, pero
de alguna manera igual se siente melódico y se siente pegajoso a pesar de la carga de información. Hacen del disco algo tremendamente fluido y lo mantienen interesante todo el tiempo con cada riff, con cada transición. Es inquietante cómo es que hacen un disco tan melódico pero al mismo tiempo agresivo y ágil, sin sonar ni meloso ni sobrecargado. Yo creo que y esto se debe principalmente a la forma en la que componen las guitarras. Si yo fuera guitarrista, le prestaría muchísima atención al trabajo que hacen acá el dueto de guitarras de Niklas Sudin y Fredrik Johansson. Maestros, realizan una composición y una ejecución extremadamente creativa. Pero es que los demás componentes del disco están a la altura de las dinámicas y movimientos de las guitarras, si bien no parecen tan espectaculares ni tan pomposas como lo son estas. La batería es capaz de llevar muy bien el ritmo de cada canción hacia donde las dinámicas de las guitarras lo empujan, porque son las fuerzas, las armonizaciones de las guitarras son las fuerzas creadoras del disco, las que van transformándolo, las que llevan la batuta en el dinamismo de estas. El bajo también contribuye con hermosos y efectivos arreglos melódicos, como por ejemplo en la mencionada canción de Dividing Line, en ciertos fragmentos de Punish My Heaven, la canción que abre el disco, o los hermosísimos arpegios en la canción End the Spring. Incluso la voz de Michael Stein, que en esta época de la banda se podía llegar a parecer un poco plana, aporta mucha fuerza y muscularidad a las canciones. Sin embargo, sí creo que si el disco lo cantaran, digamos, si el disco, en el disco Michael Stein lo llegara a cantar como con la madurez vocal que adquirió hoy en día, el disco creo que quedaría mucho mejor, si es que es posible pensar en mejorar este disco en algún sentido. Este disco es una absoluta maravilla, es hermoso, pero es agresivo. Es sublime, pero también es relajante. Es un paquete completo de 47 minutos épicos, llenos de emoción constante. El disco abre con una de las canciones más impactantes en el inicio que he escuchado en la historia del death metal, que es la canción Punish My Heaven. Este tema es una muestra de lo melódico que se puede ser, de lo hermosa que puede llegar a ser una canción, pero siendo todavía agresiva y trepidante, porque además gran parte de la canción se construye sobre la base de un ritmo heredado claramente del thrash metal. Luego la canción tiene una transición hermosa, muy tenue cerca al final, con guitarra acústica y melodías que la embellecen por completo. La segunda canción, Silence and the Firmament Withdrew, es melancólica y es más paciente, lenta, pero con unas armonías tales que casi te duermen, pero en el buen sentido, como que te acarician los oídos como una canción de cuna, y sin embargo sigue sonando la fuerza y la distorsión propia de un disco de metal. End the Spring, la tercera canción, tiene una de las progresiones más apasionantes del disco. Empieza tenue y triste y va ganando en intensidad y energía, llegando a emplear incluso un trémolo picking heredado claramente del black metal, muy melódico y muy dramático. Pero en general, lo que hacen las guitarras en esta canción es precioso, es de las mejores ejecuciones del disco. Emplean unas melodías como unos casi solos a la mitad de la canción que me hacen preguntarme cómo es que estos tipos se las arreglan para que el death metal suene así de bello y majestuoso, cuando el género en su origen pretende hacer exactamente lo opuesto, hacer el género algo chocante y repulsivo. La respuesta está en este disco. Ahora, no voy a hablar de todas las canciones, ¿no? Porque primero no me alcanzarían las palabras ni los adjetivos calificativos para describir lo genial que es este disco. Y creo que ya he dicho lo suficiente como para que entiendan mi punto. Sin embargo, me gustaría, por último, rescatar un par de canciones en la segunda parte del tracklist que me parecen muy llamativas, que tienen elementos particulares. Por ejemplo, la canción homónima, The Gallery, que es una canción sutil, pero al mismo tiempo es épica y dinámica, la cual, y este es un punto interesante, tiene el acompañamiento de una voz femenina, se llama ella Eva Marie Larsson, que también hace su aparición en otro par de canciones más, y creo que le cae al disco sencillamente como anillo al dedo, porque complementa el lado melódico que le hace falta a la voz de Michael Stein en esta época de la banda, en el que solo hacía guturales, pero unas guturales más cercanas a la harsh. Me recuerdan más, por ejemplo, la voz de Emile Petrosa de Creator, o la primer voz de Chuck Schuldiner
que a las voces super guturales de las bandas posteriores de death metal, como la de David Vincent de Morbid Angel, o la de ¿cómo se llama el fulano de D-Side? Glenn Benton. No, aquí están en otro lado. De hecho, se acercan más a las del black metal que a las del death metal. Finalmente, me gustaría ya, para terminar, decir unas cuantas palabras en torno a otro gran logro de la banda, la canción que cierra el disco, Of Melancholy Burning, que es una canción con menos aspavientos, que precedida de una canción introacústica va desarrollándose a partir de un ritmo base muy groove que me recuerda mucho a Opeth, principalmente a Opeth de los primeros discos, pero a la que se le van agregando diversos arreglos muy creativos y que hacen caminar a la canción de manera preciosa. Arreglos en las guitarras muy interesantes, un bajo muy melódico, la voz de la chica que les mencionaba aparece aquí nuevamente, aunque creo que esta es su aparición menos espectacular del disco, fragmentos sin distorsión en la guitarra, etc. Todos esos elementos se van sumando de manera muy sutil y progresiva, haciendo por eso, creo yo, una canción sumamente precisa para terminar el disco. Es una canción que con poco logra hacer muchísimo, y de esta manera cierran The Gallery, que, como les digo, es un disco extraordinario, es un disco, creo yo, interesante para mostrar una cara distinta de lo que puede hacer el death metal, de una banda que con el paso del tiempo no iban a hacer sino perfeccionar este sonido. A mí me parece que Dark Tranquillity es tiene una de las carreras más interesantes, más importantes de el metal moderno. No es de las bandas más reconocidas, a pesar de que ya ganó un estatus muy importante, y aunque todos sus discos me gustan, en mayor o menor medida, pocos bajos más altos tiene esta banda. Sí debo decir que el pináculo creativo que lograron alcanzar con The Gallery creo que no fue igualado nunca más. Me parece un discazo, es uno de mis discos favoritos, y les pido el favor que lo escuchen si no lo han escuchado, y si tienen la oportunidad, y si ya lo escucharon, que sirva esto de excusa para volver a él. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, y si les gusta el disco, suscríbanse, comenten, activen la campanita, y nos vemos la próxima. Hasta luego.